Los intereses de las cuentas remuneradas y depósitos no paran de bajar. De hecho, los intereses que ofrece el Banco Central Europeo han caído en más de un 37% desde enero de 2024 hasta la fecha, y los bancos han ajustado sus ofertas de ahorro. Así que veamos cuáles son aquellas cuentas y depósitos que siguen valiendo la pena a día de hoy. ¿Dónde puedes conseguir las mejores rentabilidades para tus ahorros? En este vídeo veremos qué está pasando con los tipos de interés actualmente y cómo te afecta eso, y te compartiré un ranking actualizado de las mejores cuentas remuneradas y depósitos para generar intereses con tus ahorros. Así que si quieres sacarle el mayor provecho a ese dinero sin riesgo que tienes en cuentas o en depósitos, quédate hasta el final del vídeo. Seguramente muchos de vosotros os habéis quedado sorprendidos por las grandes bajadas de tipos de interés que han aplicado los bancos a las cuentas remuneradas y a los depósitos en los últimos meses. Y es que hasta hace no mucho podías conseguir hasta un 4% de interés o incluso más en algunas entidades por depositar tu dinero en tu cuenta y no hacer nada. Mientras que ahora, pues tienes suerte si tu banco te ofrece un triste 1%. A continuación veremos cómo solucionar esto y cómo puedes sacar el máximo partido a tus ahorros. Pero para saber por qué están bajando las rentabilidades y hasta dónde pueden seguir bajando, debes entender lo siguiente. Los intereses que ofrecen los bancos por tus ahorros dependen en gran medida de la política de tipos de interés que sigue el Banco Central Europeo. Entonces, en este caso, el tipo de interés que más nos interesa fijarnos es el tipo de interés de facilidad de depósito, que es actualmente y tras la última bajada de un 2,25%. Este tipo de interés es el interés que reciben los bancos por prestar su dinero a un día en el Banco Central Europeo. Y si analizamos la evolución de lo que ha ocurrido con los tipos de interés desde 2024, podemos ver que hasta mayo del 2024 teníamos el tipo de interés de facilidad de depósito al 4%, lo que significa que los bancos podían depositar su dinero a un día en el Banco Central Europeo y recibir un 4% de intereses, y ese interés es el que luego podían trasladar a los clientes como tú y como yo. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que en muy poco tiempo, en tan solo un año, este 4% de interés ha bajado hasta el 2,25% que tenemos actualmente. Por lo tanto, lo que pasa ahora es que el banco recibe menos intereses por su dinero sin riesgo depositado en el Banco Central Europeo y por lo tanto también te paga menos dinero a ti. Y sobre este punto es importante que entiendas que aunque el banco esté cobrando actualmente un 2,25% por depositar su dinero sin riesgo en el Banco Central Europeo, eso no implica que vaya a pagarte esa cantidad a ti, ya que el banco tiene su propia política comercial y lo que intentará obviamente será quedarse con el mayor margen posible, cobrar lo máximo que pueda y pagarte a ti la mínima retribución posible para de esta forma ganar más dinero. Y es por eso que es tan importante hacer el ejercicio que vamos a hacer a continuación, el ejercicio de comparar diferentes opciones, ver cuáles son las mejores ofertas del mercado y de esta forma decantarnos por aquellas entidades que nos tratan mejor, aquellas entidades que nos trasladan la mayor parte de rentabilidad posible y que nos pagan más por nuestros ahorros. Hemos visto la rentabilidad a muy corto plazo que ofrece el Banco Central Europeo y cómo eso afecta a las cuentas remuneradas. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los depósitos? ¿De qué depende la rentabilidad de los depósitos que ofrecen los bancos y en qué debemos fijarnos? Aunque en este caso el tipo de interés de facilidad de depósito fijado por el Banco Central Europeo también sigue siendo una referencia importante, hay más factores que entran en juego. Por un lado, si el banco necesita captar liquidez, es probable que suba los intereses que ofrece independientemente de lo que haga el Banco Central Europeo. Es decir, que afectan también otros factores como son las necesidades del propio banco y la competencia del mercado. Mientras que, por otro lado, también cuenta y mucho lo que esperan las entidades que va a ocurrir con los tipos de interés de cara al futuro, si creen que los tipos de interés van a bajar o van a subir. Y es que piénsalo, aunque ahora el tipo de interés que ofrece el Banco Central Europeo a los bancos a un día sea de un 2,25%, si se esperan bajadas de tipos de interés en los próximos meses, los depósitos tendrán eso en cuenta y ajustarán sus rentabilidades, pudiendo llegar incluso a ofrecer menos intereses que las cuentas remuneradas, algo que no es demasiado habitual, pero que ya vimos cómo sucedió hace unos meses. Así que, respondiendo a la pregunta sobre qué puedes mirar para saber si tu banco te está estafando o no con los depósitos que te ofrece, primero te diría que mires siempre cómo está el tipo de facilidad de depósito del Banco Central Europeo, que es el interés que cobra tu banco sin riesgo por depositar el dinero en esta entidad. Y luego, en segundo lugar, mira también cómo está el Euribor a 12 meses. ¿Y por qué es interesante mirar el Euribor a 12 meses? Pues bien, el Euribor a 12 meses es el tipo de interés promedio
promedio al que los bancos europeos se prestan dinero entre ellos a un año. Así que no es el indicador que va a marcar directamente la rentabilidad de los depósitos, pero sí es un buen termómetro del mercado, ya que te ayuda a tener contexto y a saber si el tipo de interés que te está ofreciendo tu banco está en la media o simplemente es una tomadura de pelo. Pongamos un ejemplo para que se entienda perfectamente. A fecha en la que estoy grabando este vídeo, el Euribor a 12 meses está sobre el 2,06%. Eso significa que los bancos europeos de media se están prestando dinero entre sí a un año a ese tipo de interés. Entonces, si tu banco, por ejemplo, te está ofreciendo un 1% por un depósito a 12 meses, está claro que está pagando muy por debajo de lo que le cuesta a él conseguir ese dinero en el mercado interbancario. En cristiano, ese depósito es una basura y no te interesa en absoluto, ya que en ese caso el banco puede conseguir un dinero mucho más barato contigo que con los otros bancos y aún así te estaría pagando muy poco, por lo que básicamente te está usando como un método de financiación barata. Y bueno, sobre este punto me gustaría aclarar algo, y es que bajo mi punto de vista tampoco hay que irse al otro extremo y pretender tener todos los servicios bancarios absolutamente gratis y que el banco no gane absolutamente nada de dinero por ningún lado, que hay muchos que se pasan al otro extremo. Sin embargo, y por desgracia, lo más habitual no es eso, sino que lo más habitual es que los bancos se aprovechen de su posición de poder, sobre todo en países como España, y que tú acabes saliendo muy perjudicado. Es por eso que es importante que compares las diferentes opciones de ahorro que hay en el mercado y que conozcas cuáles son las mejores cuentas y depósitos que tienes actualmente para generar intereses, así como cuánto puedes ganar con cada una de ellas. Así que vamos allá. Aquí puedes ver el listado de las 7 cuentas remuneradas más rentables que hay actualmente en el mercado y cuánto puedes ganar con cada una de ellas. Y sobre este listado comentar que en este caso yo he seleccionado aquellas cuentas que son sin ningún tipo de condición, es decir, que no te exigen ni que tengas la nómina, ni que contrates otro servicio, etcétera, simplemente que pongas tu dinero ahí y ya te empiecen a repartir intereses. Y también, pues como siempre, deciros que si me he dejado alguna cuenta o pensáis que otra opción es interesante, podéis dejarla en la descripción del vídeo. Y es que sé que hay otras cuentas que a alguna gente le pueden resultar interesantes, como por ejemplo la que tiene actualmente Bankinter o la de N26, pero en este caso, para hacer la comparativa sencilla y simplemente para que tú tengas en mente cuánto pagan las cuentas remuneradas que no te exigen absolutamente nada, he hecho esta comparativa. Como ves en esta tabla, la cuenta que ofrece mayores intereses actualmente sería la cuenta de Bank Norwegian, aunque eso sí, aquí tienes que tener algunas condiciones presentes, que ofrece actualmente un 2,50% de rentabilidad y un saldo máximo a remunerar de 1 millón de euros. Estos serían los intereses brutos que puedes generar según la cantidad invertida y el dinero máximo al mes que podrías generar invirtiendo en ese caso así 1 millón de euros serían 2.083 euros. Después ya vendrían diferentes cuentas que puedes contratar a través de Rising. Como ves, todas ellas están en Suecia y en este caso pues tenemos intereses del 2,27% TAE y un saldo máximo a remunerar de 85.000 euros. Igualmente aquí puedes ver los intereses que puedes generar con cada una de estas cuentas y el máximo mensual que podrías ganar invirtiendo la cantidad máxima. También tenemos la cuenta, como no, de Trade Republic, que siempre aparece en este tipo de índices y que ofrece un 2,27% de rentabilidad, aunque eso sí, en este caso el saldo máximo a remunerar es más bajo y sería de 50.000 euros. Después, si nos vamos a la número 6, tenemos la cuenta de Abanca, que ofrece un 2,25% TAE de rentabilidad y sería la cuenta más rentable que he visto sin condiciones actualmente en España y te permitiría pues generar 94 euros al mes extra en el caso pues de que invirtieras el máximo, que serían 50.000 euros. Y después pues también habría otra cuenta de Norwegian que no tiene las restricciones que sí tiene la cuenta anterior por lo que respecta a las retiradas y que ofrecería actualmente un 2,15%. Entonces veamos algunas cosas importantes a destacar sobre esta tabla y sobre la remuneración que están ofreciendo a día de hoy las cuentas remuneradas. Como puedes ver en esta tabla, de las 7 cuentas más rentables que hay actualmente en el mercado, 6 de ellas están fuera de España. Así que la primera recomendación es bastante clara. Si tú estás buscando rentabilizar más tus ahorros, tienes que moverte y tienes que buscar opciones fuera de España, porque aquí los bancos ofrecen lo que ofrecen menores rentabilidades que en el resto de Europa. Y luego lo veremos en detalle porque también ocurre con los depósitos. Entonces, para hacerlo y para aprovecharte de esas mayores rentabilidades que ofrecen las cuentas en el extranjero, puedes obviamente ir a cualquiera de estas entidades y crear tu cuenta con ellos para de esta forma recibir intereses. Pero si tuviera que recomendar una forma para hacer esto
esto de forma sencilla y también para tener muchas opciones entre las cuales puedes elegir, te diría que lo hagas a través de Rising. Rising es una plataforma que ha querido sponsorizar este vídeo y, como has visto, es ideal para obtener mejores rentabilidades para tus ahorros. Lo que hace Rising es básicamente permitirte invertir desde un único lugar en diferentes cuentas y depósitos de toda Europa para de esta forma aprovechar las mayores rentabilidades que se ofrecen en el resto de países. En la plataforma cuentan con muchas entidades que ofrecen distintos depósitos y cuentas de ahorro. Como puedes ver, aquí puedes aplicar diferentes filtros. Pongamos que tú estás buscando pues una cuenta remunerada que puedas invertir a partir de 1.000 euros y en este caso pues podrías filtrar, por ejemplo, los países que te interesan. Y aquí puedes ver pues las cuentas que hemos visto anteriormente. Tendríamos la cuenta de Collector, que está en Suecia, la de Klarna, que también está en Suecia, y TF Bank, que también está en el mismo país, que todas ellas ofrecen un 2,27% TAE actualmente de rentabilidad. Si te interesa ampliar la información de cualquiera de estos productos, puedes hacer clic por aquí a información de producto y aquí verás el riesgo que tiene en este caso la cuenta de ahorro, y también pues puedes ver los importes mínimos y máximos que puedes invertir, así como el fondo de garantía de depósitos que cubre esta inversión. Y es que hay que recordar que todas las cuentas que están en Europa, independientemente del país, cuentan con la protección del fondo de garantías de depósitos. En este caso, si estamos hablando de una entidad que está en Suecia, pues contaría con el sistema de garantía de depósitos de Suecia. En este caso, pues cubren más de 1.050.000 de coronas suecas. Es decir, que no importa en qué cuenta o depósito inviertas, que si está dentro de la Unión Europea estarán protegidos tus ahorros. Además de esta información, otra cosa que tienes que tener en cuenta si vas a invertir en cuentas o en depósitos en extranjero es qué retención se te aplica por esos intereses que vas a recibir. En este caso, lo bueno de, por ejemplo, de contratar diferentes cuentas en Suecia es que no se te aplica ninguna retención fiscal. Por lo tanto, disfrutarás de esos intereses durante más tiempo y ya en la declaración de la renta tienes que declarar tú los intereses que hayas obtenido. Bajo mi punto de vista, eso siempre ha sido algo positivo para mí, porque yo prefiero tener más dinero en mi bolsillo y luego ya ajustaré cuentas con Hacienda. Pero bueno, si no es tu caso y quieres que se te practiquen retenciones automáticamente, podrías optar, por ejemplo, por una cuenta española como sería la de CTLM, que también la tienes en Rising, que ofrece un 2% TAE, y en este caso pues sí que se te practicaría una retención en el IRPF automática. Es decir, que en este caso sobre los intereses que recibas, es decir, el 2% TAE del dinero que tengas depositado, se te practicará una retención del 19% que luego aparecerá automáticamente en la declaración de la renta. Así que si estás interesado en tener acceso a cuentas de toda Europa que ofrecen mayores intereses, te comparto más información sobre Rising y cómo puedes abrir una cuenta con ellos en la descripción del vídeo, así como también todas las cuentas remuneradas que hemos visto en la tabla anterior. Ahora bien, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, y es que los tipos de interés pueden seguir bajando, y eso significa que la rentabilidad de las cuentas remuneradas también puede seguir cayendo en los próximos meses. De hecho, según apunta Reuters, los mercados prevén que el Banco Central Europeo bajará los tipos de interés este mismo año 2 veces hasta llegar a un tipo de facilidad de depósito del 1,75%. Y si eso ocurre, veremos cómo las rentabilidades que ofrecen los bancos para las cuentas remuneradas se reduce aún más. Por eso, si tú tienes claro que quieres asegurar una rentabilidad concreta durante un plazo determinado sin asumir riesgo, por ejemplo a 6, 12 o 24 meses vista, puede que te interese más optar por un depósito, donde el tipo queda fijado y no depende de lo que haga el Banco Central Europeo durante ese tiempo. Así que veamos cuáles son los depósitos más rentables a plazo fijo actualmente para que puedas sacarle más partido a tus ahorros sin tener que preocuparte por las políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo. En esta tabla puedes ver los depósitos a 12 meses más rentables que hay actualmente en el mercado. Al igual que antes, por favor, si me deja alguna opción interesante, dejadla en los comentarios, pero bueno, yo he hecho mi propio análisis, he intentado buscar las mejores opciones y las más rentables que hay actualmente. Como veis, al igual que ocurría con las cuentas remuneradas, las opciones más rentables lamentablemente pues no están en España. Y este dato de que pagan más intereses los bancos europeos que los bancos españoles no es algo que me esté inventando yo, sino que es algo que has podido comprobar tú mismo y también que nos dice el Banco Central Europeo. Aquí puedes ver como la media de rentabilidad de los depósitos a un año vista en Europa es de un 2,09%. Solo tienes que compararla con lo que te ofrece tu banco y aquí podemos ver como la media en España sería del 1,99%, teniendo muchos países que están por delante nuestro y en los cuales los bancos ofrecen mayores rentabilidades. Así que no sé.
Quizás si la gente empieza a tomar conciencia de esto y empieza a mover su dinero a aquellos bancos que le den mayores rentabilidades, los bancos se ponen las pilas de una vez por todas y se ven obligados a subir los tipos de interés que están ofreciendo a sus clientes. Aquí os dejo esta reflexión. Aquí puedes ver cómo los depósitos más rentables que puedes contratar actualmente serían este, por ejemplo, de Banca Progetto, que está disponible a través de Raisin y que ofrece un 2,65% TAE de interés. Luego el de SME Bank, que está en Lituania y también contratable a través de Raisin con un 2,60%, este de Klarna y de Haitong. Aquí podéis ver el importe mínimo que necesitáis para invertir en cada uno de estos depósitos y aquí destacar la opción de Klarna, que es de 500 euros ya podrías crearte tu depósito para obtener intereses y también pues podrías ver aquí cuántos intereses podrías recibir dependiendo de la cantidad que estés invirtiendo. Y de la misma forma que antes, si a ti te interesa obtener el mayor rendimiento posible con tus depósitos, te recomiendo que le eches un vistazo a la página de Raisin y que ahí pues apliques tus propios filtros. Por ejemplo, puedes filtrar por el importe que quieres invertir, también al plazo que te interesaría ese depósito, por ejemplo, pues pongamos un año y ahí pues ya podrías ver los diferentes depósitos europeos que ofrece en este caso Raisin y que podrías contratar desde tu cuenta. Como puedes ver en esta tabla, la diferencia que hay de rentabilidades actualmente entre los depósitos europeos y los depósitos que tenemos en España es bastante notoria, así que yo creo que es interesante echar un vistazo más allá de España y contratar pues el producto que mejor te encaje, pero con miras amplias y no teniendo en cuenta solo lo que hay en nuestro país. Pero de todas formas, aquí he incluido pues algunos de los depósitos más interesantes que tenemos actualmente en España, por si tú simplemente pues no quieres complicarte y quieres tener tu dinero depositado en una entidad española. El más interesante probablemente actualmente sea este de Pibank a 12 meses, que ofrece un 2,17% TAE, sin importe mínimo y sin importe máximo a invertir. Y estos serían los intereses que podrías obtener con este depósito. También tenemos dos clásicos por aquí, el depósito de Renault Bank, que ha bajado mucho la rentabilidad, la verdad, pero bueno, aquí también lo he incluido en este listado porque sé que muchos me preguntabais por él, y como no, pues también los depósitos de MyInvestor, que tienen ahora mismo un 1,75% a 12 meses, 2% con carteras automatizadas, y también es cierto que tiene un depósito a corto plazo a un mes vista que es más interesante. Pero bueno, como te he dicho, estos serían los depósitos a 12 meses más rentables que yo he visto en el mercado. Al igual que antes, te paso toda la información por aquí abajo en la descripción del vídeo por si te ayuda y por si te interesan estas inversiones. Espero haberte ayudado a entender mejor cómo funcionan los intereses que ofrecen los bancos, por qué están bajando y qué puedes hacer tú para seguir sacándole partido a tu dinero sin riesgo que tienes en cuentas y depósitos. Si te ha gustado el contenido, recuerda dejar tu like y comentario, así como suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos, y si quieres seguir aprendiendo y mejorar tu situación financiera, apúntate a mi newsletter desde mi página web. Es gratuita y comparto contenido exclusivo que no publico en ningún otro sitio. Como siempre, tienes en la descripción del vídeo todos los enlaces e información de interés, así como más información sobre Raisin, por si te interesa abrir una cuenta con ellos y de esta forma tener acceso a cuentas y a depósitos europeos que ofrecen mayores rentabilidades. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.